tenemos a Justo Rodríguez Joglar, que es un maestro jubilado que ha estado 19 años trabajando en la escuela rural. Soy un maestro jubilado desde este curso, después de 36 años de trabajo en la escuela pública. De esos 36 años estuve 19 años de maestro rural. Desde hace 36 años, desde ese momento, la escuela rural ha evolucionado mucho. Cuando entrábamos a las escuelas en aquel tiempo, si había tiza en la clase, contábamos ya con material. Los libros eran del tiempo de Mari Castaña y aquello era entrar a dar clase en lugares donde tenías que servirte de tus propios recursos y de los materiales que tú pudieras aportar. De eso a lo que sucede hoy en día, donde la escuela rural dispone de profesores especialistas, de tecnologías informáticas, de materiales prácticamente de todo tipo, pues bueno, ha llovido mucho. El gran cambio en la escuela rural vino de mano del Real Decreto que esto fue en los años 80, creo que fue en 1983, cuando empezó lo que se llamaba la educación compensatoria. Entonces, en ese momento, en Llanes, tuvimos la experiencia de asistir a la creación del primer CRA que hubo en Asturias. En principio, el CRA tenía 18 escuelas con 25 unidades. De esas escuelas, hoy en día todavía sobreviven, todavía 9 escuelas con 14 unidades. En Llanes ha sucedido muchas cosas en la escuela rural. De las cosas más importantes ha sido la lucha que ha habido por evitar el cierre de las escuelas. Llanes es un concejo que, como seguramente conocéis, tiene muy buenas comunicaciones y, sin embargo, hoy en día existen escuelas rurales que están a 2 kilómetros de la villa de Llanes. Hubieran sido fácilmente concentrables, pero en su día la comunidad escolar inició unas luchas muy importantes para evitar que se cerraran las escuelas y eso ha dado resultados. De hecho, han sobrevivido muchas de aquellas escuelas. La concentración escolar en los años 80 aquello se llevó por delante muchísimas escuelas que tenían alumnado. Por eso que el enfrentamiento de la comunidad escolar a la administración para evitar el cierre es muy importante. Yo quisiera contaros un poco lo que a mí me ha aportado la escuela rural y que lo encuentro como grandes ventajas. Os quisiera decir que en la escuela rural hemos sido protagonistas realmente de una revolución educativa importante. Muchas de las pedagogías que se venden ahora o que nos proponen ahora como muy modernas y avanzadas han nacido en la escuela rural y se han desarrollado allí. Os estoy hablando pues, del aprendizaje cooperativo, que ahora es lo más de lo más, o el trabajo por proyectos, o la adaptación curricular. Las metodologías activas era lo que necesitaba la escuela rural, era el ingenio que teníamos que hacer los maestros para poder dar clase casi sin medios y en escuelas donde teníamos niños de entre 6 y 14 años. Os recuerdo que en ese tiempo todavía estábamos con la EGB, con los programas renovados de Villar Palasí. La ley esta estuvo vigente desde el 70 hasta el 90, con lo cual teníamos una dificultad para dar clase enorme. Así que en una escuela multigrado lo primero que teníamos que ingeniarnos era cómo dar clase a niños de diferentes edades y ser eficaces. Así que las pedagogías activas, las metodologías activas fueron una necesidad. Ahí apareció, en principio, el superar el tema de los niveles. Los chicos, los niños y las niñas tenían que estudiar, o sea, allí todos juntos y de hecho, ahí había
un aprendizaje que nosotros llamábamos de contagio. No había niveles, pero lo que sí había era la posibilidad de que un niño con mayor o menor capacidad se adaptara al nivel que él demandaba. Así que eso, pues, para mí, yo creo que era, o sea, muy importante. En la escuela los niños estudiaban sin frustración. No había, siempre había la posibilidad de que los grupos y el horario fuera lo suficientemente flexible para que cada niño disfrutara de un buen espacio para su aprendizaje y un buen espacio para su socialización. La escuela rural nos ofrecía además unos espacios pedagógicos al aire libre que ahora mismo desde el mundo urbano se buscan, sin embargo allí era gratuito, era algo que lo teníamos al alcance de la mano. La observación directa como un recurso didáctico tan importante. Además, aprovechar los propios recursos de la comunidad rural para utilizarlos para el aprendizaje. La adaptación curricular en la escuela rural era una necesidad tan importante que al final eso se ejercía con naturalidad. Los chicos con mayor capacidad eran capaces de superar su grado y aprender junto a otros que tenían mayor edad cronológica, y al revés. El aprendizaje cooperativo que os mencioné antes era también algo que surgía de la propia escuela rural. Los chicos que tenían más conocimientos y eran capaces de enseñar a sus compañeros. En muchas prácticas, la práctica de la lectoescritura o otras prácticas, los chicos eran capaces de expresar sus propias estrategias, que muchas veces eran más eficaces que las que expresábamos los maestros. El currículum tenía que adaptarse, lógicamente. Intentar dar clase en la escuela rural con un currículum rígido, lo que establecen los grados, era absurdo. El currículum tenía que ser flexible, lo mismo que el horario. La utilización del tiempo en la escuela, la experiencia nos decía que tenía que ser diferente. Había momentos brillantes de aprendizaje que era absurdo interrumpir porque el horario marcara que tocaba tal asignatura o tal otra, sino que toda esa beta se aprovechaba porque eso era útil para el aprendizaje. Os diré que también las dinámicas de grupos, que después tanto se pusieron de moda y nos lo vendían como algo tan importante, fue algo que surgía de la práctica en la escuela rural porque era necesario trabajar con grupos de edades completamente diferentes. El trabajo por proyectos, que también os mencionaba antes, el trabajo por proyectos, yo os voy a poner un ejemplo de cómo de repente enseñábamos la geometría. Los niños de primero aprendían la forma del cuadrado, los del segundo a lo mejor ya había algunos que eran capaces de medir el perímetro. A partir de ahí se trataba ya de aprender el perímetro, el área, y todo eso se tenía que suceder a la vez. Y como os digo eso, os hablo de las cuestiones de ciencias naturales, sobre los animales, sobre las plantas, sobre la climatología. Había que globalizar de tal forma que hubiera un espacio de aprendizaje para todos los niños, aunque fueran de edades cronológicas y de capacidades diferentes. El agrupamiento flexible fue otra de las cosas que se desprendían de la práctica de la escuela rural y fue un aprendizaje importante. El considerar que el obviar y que fuera natural que los niños consideraran normal que a uno con mayor edad se pusiera a repasar cuestiones de cálculo con otros de menor edad sin que eso les resultara frustrante. Sin embargo, ese agrupamiento flexible permitía que ese niño volviera a compartir con sus compañeros de la misma edad otro tipo de actividades
y donde él se sintiera realmente compartir con los de su grupo, ¿no? Hay otra cosa que yo creo que para mí ha sido importantísima, que es el tipo de evaluación que ejercíamos en la escuela rural, también por pura necesidad, se desprendía de la propia práctica. Desde luego había que descartar los términos de éxito y fracaso. En la escuela rural no hay fracaso. Simplemente puedes aprender más deprisa o más despacio, pero la evaluación no consiste en decir has tenido éxito, aprobaste o fracasaste, has suspendido. Lo mismo se descartaba la repetición de curso. Eso en una escuela multigrado con agrupamiento flexible no tenía sentido, de hacerle creer a un niño que estaba repitiendo curso. Simplemente la evaluación se hacía en comparación con su situación anterior. Las famosas aprendizajes significativos que también nos vendía la LOCSE como algo muy nuevo, eso se desprende de la práctica de la enseñanza en la escuela rural. El aprendizaje significativo consiste en partir de lo que ya saben para aprender cosas nuevas a partir de ahí, y en eso consistía la evaluación. Otra forma de reflejar en una escuela donde no hay grados, o oficialmente sí los hay, pero en la práctica real no los había, establecimos otro de las cosas que aparecieron después como grandes inventos, que era el portfolio. A los niños, el informe que hacíamos de cada año era de lo que los niños habían sido capaces de aprender, no lo que habían dejado de aprender, sino realmente lo que reflejábamos en ese portfolio, en ese documento, era lo que los niños habían sido capaces de lograr durante ese curso. Y ese documento se acompañaba, iba con el niño a medida que iba avanzando los años en la escuela. Desde luego, la evaluación, su objetivo fundamental era que los niños tuvieran una actitud positiva hacia el aprendizaje, no que la evaluación supusiera una frustración y que les condicionara frente al aprendizaje. La escuela rural se encuentra y siempre se encontró con problemas docentes muy importantes. El primero es la atención simultánea de los grados. Ahora mismo yo creo que hay muchos más recursos que cuando yo empecé. Los profesores itinerantes sirven de apoyo, muchas escuelas rurales tienen unidades de infantil y de primaria, pero así todo, falta un tipo de formación específica para ser un maestro rural. En las facultades de educación, ni antes tampoco en las escuelas normales, se obviaba que la educación era una educación urbana. De hecho, los libros y todo estaba pensado para una educación urbana. No había realmente ninguna formación específica a ese nivel. Entonces, cuando un maestro llegaba a la escuela rural y tenía que crear sus propios materiales, tenía que adaptar la utilización de los libros, porque aquellos libros no conectaban con la realidad de aquel mundo rural, pues aquello era, en principio, pues no sabíamos qué hacer, no sabíamos por dónde salir. Pues eso, falta esa formación específica que esté adaptada a la singularidad de la escuela rural. Por supuesto, falta una adecuación de los materiales. Hoy en día, con la informática y con las nuevas tecnologías, se podrían haber creado materiales que fueran muy útiles para la enseñanza en el mundo rural, y sin embargo, no hay nada que yo conozca. Lo mismo la rigidez que tiene la enseñanza por grados, ¿no? Esto yo creo que realmente en la escuela rural se debía de dar libertad de forma oficial para superar ese hándicap. Pues esto es lo que yo os quería contar, y vengo dispuesto también a aprender de lo que vais a exponer el resto de los ponentes. Esto es lo que yo os quería contar. Yo, de mis 36 años de trabajo, creo que
lo que realmente me ha hecho disfrutar de esta profesión y ejercerla, pues creo que de forma eficaz, ha sido este aprendizaje en la escuela rural. Os tengo que decir que yo he estado en el CRA 1 de Llanes y en el CRA 2, que ya os digo que han sido pioneros. Asistí a los primeros centros de recursos, después he estado también en el CRA de Benia y antes de terminar quisiera decir que me ha tocado cerrar alguna escuela, en parte por la falta de resistencia de la comunidad escolar al cierre. Escuelas con 3 alumnos se han cerrado con una visión que tiene la administración completamente mercantilista de la escuela. Lo decía la compañera, la escuela rural no puede ser, no se puede medir en términos mercantilistas de como que se está perdiendo dinero por invertir en medios y en la escuela rural. Cuando se cierra una escuela rural, se está cerrando el único foco de cultura que tiene un pueblo. La compañera también lo decía. La escuela rural es realmente tan importante que cuando muere una escuela empieza a morir algo en el pueblo. Eso puede ser, desde luego, la primera causa de que empiece el despoblamiento de un pueblo, el que no haya escuela. Así que, bueno, el mensaje final que yo quisiera transmitir es que hay que luchar por el mantenimiento de las escuelas y darles realmente la importancia que merecen. Y hasta aquí.